Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Española. Vamos a ser muy breve en la introducción. Simplemente la idea es continuar estando muy cerca de todos ustedes como socios de la Cámara, brindando las últimas novedades en materia de comercio exterior, tanto en la parte aduanera como bancaria, cambiaria. Y bueno, en este caso hemos convocado a un prestigioso estudio de comercio exterior de la zona de Mendoza, de la zona de Cuyo, que se ha ampliado también a Buenos Aires, que es el estudio Clement Comercio Exterior. Y en este caso estamos muy contentos de contar con don Carlos Clement, que es una autoridad en materia de comercio exterior, tanto en la parte aduanera como cambiaria, y también, obviamente, con Martín Clement, que forma parte de nuestra Comisión de Comercio Exterior. Ellos van a abordar los temas de actualización aduanera y cambiaria, con lo cual, sin más preámbulos, los vamos a dejar con sus charlas y luego vamos a habilitar el canal para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Adelante, Martín. Bueno, muy buenos días a todos, gracias por participar, gracias Marcelo. Lo mío va a ser un repaso rápido sobre algunas novedades que ha habido en las últimas semanas y meses, y también sobre algunas herramientas que existen desde hace mucho tiempo, pero que en este contexto probablemente puedan ser adoptadas y adaptadas también a las necesidades que están teniendo algunas empresas exportadoras o también en algún caso importadoras. Primer tema, el primero de ellos que quería un poco plantear es el tema de las licencias de importación. No se está viendo, Sergio, se ve tu escritorio ahí, a ver. Ahí, ahí, siguiente, a ver. Bien, adelante. Bien, el tema de las licencias, les decía que, bueno, este año hubo una actualización sobre la normativa, sobre las mercaderías alcanzadas, recientemente incluso hubo también alguna modificación en las mercaderías. Lo que me interesaba transmitir es un poco el tema de la vigencia de las licencias y también, digamos, respecto a la CIMI. Sabemos que la CIMI tiene, digamos, que es un sistema informático que contiene a las licencias, pero que las licencias se tramitan aparte, digamos, en otro sistema. Entonces, digamos, todo este tema informático y sobre todo el tema de las prórrogas, que antes no eran permitidas, ahora a partir de enero de este año se permite solicitar prórrogas, porque incluso la vigencia de las licencias se redujo a 90 días, con lo cual todo el esquema de prórrogas es muy importante que se entienda cómo funciona. Evidentemente, justamente es para evitar vencimientos, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que el tema de la CIMI se consulta a través de la web de AFIP, intervenciones de terceros organismos, ahí pueden visualizar los bloqueos que existen sobre una determinada CIMI en función de si la mercadería tiene o no una licencia automática o no automática. BI 15 tiene que ver con la licencia automática, BI 34 tiene que ver con la no automática. Y como ven ahí, se visualiza el desbloqueo o la autorización a través de la fecha de autorización. Siguiente. Como les decía, la tramitación de la prórroga, de la solicitud de prórroga, se realiza en el servicio solicitud de contacto, y hoy, lamentablemente, no están interconectados estos sistemas, con lo cual es muy importante ingresar a este servicio para saber si esa solicitud de prórroga fue autorizada o aceptada por parte de la autoridad o no. Como ven ahí, hay algunos casos que están aceptadas y casos que no ha sido aceptada la solicitud de prórroga. Es el único lugar donde, como les decía, se puede visualizar esa situación.
Siguiente. Y bueno, acá en este lugar, en esta placa, yo lo que he querido mostrar es un poco cómo funciona el esquema de prórrogas, ¿no es cierto?, y de vencimientos. El primer vencimiento se calcula desde, por ejemplo, en el caso de las licencias, 90 días desde su aprobación, que puede no coincidir, por ejemplo, con el de la CIMI, que tiene 180 días y es improrrogable, la CIMI. Y luego, si la prórroga se ha autorizado, como veíamos en la placa anterior, se le deben adicionar a los 90 días iniciales los segundos 90 días, con lo cual a la fecha de aprobación inicial hay que sumarle 180 días. Ahora bien, si, por ejemplo, en el caso que haya una licencia no automática con este bloqueo BI 34 y se autorizó la prórroga, hay que sumar 180 días a la aprobación inicial, como ven acá, 2 de marzo, por ejemplo, con lo cual el nuevo vencimiento, no solamente de la licencia no automática, sino también de la CIMI, pasa a ser, en este caso, el 29 de agosto. Es decir, se le adiciona a la CIMI la cantidad de días que hace falta para que comprenda y pueda, digamos, realizarse la importación con la licencia no automática en este caso. Un poco la conclusión de este tema es que hay que tener mucho cuidado con estos vencimientos, con los vencimientos sobre todo para solicitar la prórroga a estos 90 días de la licencia, y calcularlo por fuera, digamos, a través de un sistema, por ejemplo, de los que pueden existir de predespacho, o una planilla Excel. Adelante. Bueno, como les decía, hay algunas herramientas que existen desde hace mucho tiempo, como puede ser la resolución del Ministerio de Economía 256 del año 2000, que para realizar inversiones en plantas, por ejemplo, completas o en líneas completas y autónomas de producción de bienes físicos, permiten, bajo ciertas condiciones, gozar de un 0% de derecho de importación sobre los bienes integrantes y hasta un 5% de los repuestos, el valor, digamos, de repuestos que se requieran para esa línea. Sabemos que el contexto quizás no es el mejor para realizar inversiones, sobre todo con digamos, algunos sectores, pero probablemente en algunos sí se esté evaluando, con lo cual esta norma es muy conveniente, justamente porque permite gozar de este 0% de derechos cuando el arancel puede estar en un 14% o 18%, dependiendo de la clasificación arancelaria. El compromiso, digamos, la condición para gozar de esta reducción es hacer una inversión en bienes locales por un monto no inferior al 20% de los bienes importados. Bueno, hay toda una mecánica, obviamente, de tramitación. Hay que presentar o tramitar un dictamen técnico, que puede ser del INTI o de otro organismo especializado, o de ingenieros matriculados incluso. Tiene una demora, por supuesto, de tramitación. Ese dictamen puede mandar unos 30 días aproximadamente. Adelante, Sergio. También si hay urgencias, por ejemplo, para poder hacer el despacho de importación, o sea, la importación de los bienes, se puede tramitar un certificado provisorio que permite hacer la importación. Y bueno, para poder realizar todo este trámite hace falta aportar una garantía a favor del fisco, que va a estar afectada por todo el tiempo que demande el montaje y la finalización de la línea, hasta que la aduana verifica que todo lo que se importó formaba parte de esa línea, y por lo tanto se concluye el trámite. Los costos de realizar esto, bueno, tienen que ver principalmente con los gestores o el asesoramiento de gestores especializados, que existen algunos que son, digamos, muy, muy especializados en este trámite, y algunos aranceles por la intervención de estos organismos del INTI o cualquier especializado,
que pueden estar en alrededor de 1,5 puntos sobre el valor CIF o de los bienes. Adelante. Obviamente también la póliza de caución, la garantía que decíamos recién, tiene su costo, que puede también ser importante, con lo cual hay que tenerla bien en cuenta al momento de evaluar el proyecto. Otro de los cambios que tiene que ver con importación, tiene que ver con la forma, la metodología de percepción de los impuestos, del impuesto a los ingresos brutos, impuesto provincial, a partir del 1 de julio. Si bien, digamos, no hay un cambio importante en el fondo, tiene que ver más bien con la forma. Ahora la comisión arbitral permite o dispone, digamos, a través de sus normativas, que son las mismas jurisdicciones las que van a cargar los datos en cada importación o para cada contribuyente, respecto a los coeficientes de distribución entre las distintas jurisdicciones y la alícuota que corresponde a cada contribuyente en sus importaciones, que sabemos que no son bienes de uso, o sea, que son bienes de consumo o para reventa. En esos casos se produce y se debe realizar la percepción de este impuesto. Este cambio, bueno, como les decía, es más bien de forma. Hay que tenerlo en cuenta más bien para asegurarse que el día anterior a realizar el despacho esa información esté correctamente cargada. También la puede hacer, las jurisdicciones pueden habilitar a los mismos contribuyentes a hacer esa carga de datos, tal como sucede hoy, pero hay que tener en cuenta porque en principio se va a tener que realizar un día antes a oficializar el despacho de importación, con lo cual puede ser que, digamos, demande algún día más en la oficialización. Adelante. Bueno, en cuanto a lo que es exportación, yo les quería comentar, refrescar, digamos, el tema del régimen de envíos en consignación. Como les decía, esto es algo que existe hace muchos años. Es un decreto antiguo que ha sido también remozado hará 2 años, sí, en el 2018. El régimen se lo extendió y se lo amplió, digamos, para hacer, digamos, para receptar otro tipo de mercaderías. Antes, digamos, era solo, digamos, no permitía, por ejemplo, o no estaba preparado para algún tipo de mercaderías como puede ser exportación de frutas. Bueno, la normativa del 2018 receptó ese tipo de mercaderías, pero lo importante, digamos, es saber que existe este régimen para realizar envíos al exterior de mercadería argentina, nueva, siempre que no existe una prohibición o un régimen más particular para esa mercadería, y se puede hacer por 360 días, es un envío suspensivo, o sea, sin pago de aranceles, sin pago de gravámenes, y sin que corran el plazo o los plazos para el ingreso de divisas, con lo cual, digamos, siempre y cuando sea un real envío en consignación, permite tener cierta flexibilidad respecto como decíamos, quizás financiera en cuanto al pago de derechos y lo que es ingreso de divisas. Para poder acceder al régimen hay que presentar el contrato que exista, que puede llegar a ser hasta un simple email intercambiado con el consignatario del exterior. Se presenta ante la aduana, se declara, y una vez que se envía la mercadería al exterior, una vez que se concreta la venta dentro de esos 360 días o menos, si la mercadería contiene, por ejemplo, insumos importados en forma temporaria, el vencimiento se acorta al de la importación temporaria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, una vez que se realiza la venta de la mercadería en el exterior, desde la fecha de la factura, de la confección de la factura de exportación definitiva, hay 5 días para declarar la exportación a consumo, o sea, la transformación en una exportación definitiva. Eso se hace a través de su régimen S07 que ven ahí en la placa. Adelante. En la exportación a consumo puede cambiar el precio, por ejemplo.
porque justamente se trata de un envío en consignación, con lo cual puede haber en un distinto momento o en distintas condiciones un distinto precio pactado, con lo cual, bueno, en ese momento en la factura se fija el precio definitivo. Y como decíamos, bueno, en ese momento comienzan a regir los plazos para pago de derechos e ingreso de divisas. Hay un plazo adicional de 60 días para retornar la mercadería al país. Y bueno, la idea de este régimen, como decíamos, es que sea una verdadera consignación, con lo cual cualquier cuestión que detecte la aduana que pueda indicar que se desvirtúa el régimen, puede indicar o puede implicar una sanción disciplinaria hacia el usuario. Adelante. Bien, ahí también, esto es un recordatorio que en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho adicional de exportación, del que se creó en 2018, existe la posibilidad hasta fin de este año, para las MIPYMES, de solicitar la desgravación, siempre y cuando las exportaciones que se realicen sean adicionales a las realizadas el año anterior, calendario, y siempre que no hayan superado esas exportaciones los 50 millones de dólares. Hay un cupo para desgravar de $300.000 cuando el exportador no haya hecho ninguna operación, y de $600.000 cuando haya realizado el año anterior y se trate de operaciones incrementales. No alcanza a las operaciones realizadas por cuenta y orden. Bueno, y procede cuando se produce realmente ese incremento en las exportaciones declaradas en este año. Adelante. Esto, para poder tramitar o gozar de esta desgravación, hay que enviar una multinota electrónica a la AFIP, y cuando responde, bueno, ahí le comunica, le notifica al exportador que está en condiciones o no, digamos, de realizar esa desgravación, y a partir de qué fecha puede realizarla. Esto es más bien el trámite para poder realizar este tipo de desgravación. Adelante. Bueno, otra novedad, ahora referida a lo que tiene que ver con exportación, tiene que ver con que se vuelve a la normativa de valores referenciales de exportación. Esto tiene que ver con que la aduana, para determinadas mercaderías, realiza una determinación de cuáles son estos valores mínimos referenciales a los que debería exportarse o declararse una exportación a consumo, y que, bueno, se realiza por posición arancelaria a través de información que dispone la aduana de destinaciones que se realizan en esa determinada posición arancelaria. También tiene en cuenta otras bases de datos, públicas o privadas, y de servicios de empresas especializadas. Una vez que se determina ese valor referencial y se realiza una operación determinada, esa operación, digamos, si se realiza a un valor por debajo del valor referencial, se canaliza a través de un canal especial de selectividad, es rojo valor. Adelante, Sergio. Y, bueno, se va, al ser seleccionado en ese canal rojo valor, van a actuar las áreas de valoración centralizadas de la aduana a través electrónico. De forma electrónica pueden acceder al legajo y analizar la documentación que se ha aportado. También lo puede hacer posteriormente, en los casos donde no haya sido, por ejemplo, no haya sido seleccionado en ese momento, por ejemplo en canales naranjas o otros verde, por ejemplo, de selectividad, y bueno, lo va a hacer a través de estas áreas centralizadas, con intervención también de las áreas de verificación de la misma aduana de registro. Para poder, este procedimiento, digamos, de estudio de valor está normado hace mucho tiempo, no es nuevo lo que tiene que ver con el control de valor,
pero sí esto que tiene que ver con la fijación de valores referenciales. Adelante. Bueno, y la última novedad, probablemente la más reciente, es la suspensión de los plazos aduaneros con motivo de la pandemia y las medidas de aislamiento que se dispuso en marzo. Específicamente, bueno, hay una norma que tiene que ver con una feria fiscal extraordinaria, pero recientemente se dispuso la suspensión de los plazos operativos aduaneros, salvo algunos casos que tienen que ver, por ejemplo, con arribo de mercadería o validez del permiso de embarque o para el registro de posembarque, que no han sido, digamos, extendidos o suspendidos, mejor dicho. Pero sí, por ejemplo, plazos que tienen que ver con destinaciones suspensivas de importación y exportación. Esos, si habían vencido, si vencían luego del 20 de marzo de este año, y por el plazo que dure esta medida de distanciamiento o de aislamiento, van a estar suspendidos. Para poder gestionar estas suspensiones hay que presentarse para cada destinación en la aduana de registro que corresponda, y bueno, todavía, lamentablemente, lo que hemos visto en estos días es que no se ha expedido la aduana en estas solicitudes, así que por el momento, demanda ciertas gestiones y cierto tiempo en las aduanas. Mientras dure, obviamente, esta suspensión, no va a haber, eso implica que no va a haber sanciones de ningún tipo por parte de la autoridad, ni tributarias ni disciplinarias. Por el momento, esta suspensión dura hasta el 28 de junio, entiendo que es el plazo que se ha prorrogado por última vez el decreto 298, que es el que dispuso este aislamiento y distanciamiento. Adelante. Y excepcionalmente también, digamos, recordamos que para lo que son las importaciones temporarias por el decreto 1330 del 2004, o sea, para transformación, importación temporaria para transformación, está la posibilidad dentro de ese decreto que de solicitar ante una situación de catástrofe, por ejemplo, o digamos, cuestiones que tienen que ver justamente con emergencias como puede ser esta pandemia, existe la posibilidad de solicitar la extensión del plazo, no es la suspensión, sino extensión por un periodo único y extraordinario de 360 días adicionales a los que ya puede haber otorgado la normativa al operador, o sea, los 360 días, por ejemplo, o los adicionales, o sea, 720 días, o incluso este nuevo periodo de extensión extraordinaria, o sea que la posibilidad de una nueva prórroga o extensión más específicamente, está permitida por el decreto y lleva previa autorización de la Secretaría de Comercio, que es la autoridad de aplicación junto con la FIP, con lo cual también en nuestro caso, la experiencia nuestra es que hemos solicitado en algún caso esta solicitud, esta posibilidad de extender el plazo, pero lleva también un tiempo considerable de gestión y de análisis por parte de la Secretaría de Comercio. Con lo cual, en nuestra experiencia, todavía no hemos visto ninguna extensión de este tipo en estos días. Adelante, Sergio. Bueno, y como último punto, solamente quería recordar que existe una nueva norma sobre precios de transferencia que reordenó todo y sustituyó lo que tiene que ver con la resolución 1122 de AFIP, que regulaba esta situación, estos casos donde hay operaciones internacionales, incluso, digamos, con sujetos vinculados. Pero, bueno, dentro de la Cámara ya hubo una charla de especialistas en este tema específico, y bueno,
mi sugerencia es que lo vean y lo consulten con sus asesores en estos temas, porque es un tema muy especializado, de gente que está muy en el tema, solamente como alerta para que sepan que existe esta nueva norma y la deberían consultar. Esto es todo por mi lado. Después, al final, si quieren hacer alguna consulta, voy a estar disponible. Ahora le doy paso a Carlos para que vean el tema cambiario. Gracias, Martín. Adelante, Carlos. Buen día a toda la audiencia por Zoom. Bueno, Sergio nos está colocando ahí la presentación, que es un PowerPoint. En realidad, el tema cambiario se ha puesto picante, dicen los chicos ahora. Muy picante, lamentablemente, porque desde septiembre del 2019 se creó de nuevo un mercado oficial de cambios con muchas restricciones, se volvió a imponer la obligación de ingresar por el mercado oficial de cambio, mercado único y libre de cambio, tiene el título, las divisas provenientes de las exportaciones. Y eso, después que era hasta el fin del 2020, por un decreto, el 91 del 19 del nuevo gobierno, lo extendió per secula seculorum, o sea, lo dejó permanente. Esto, un tema que también es importante es que en el decreto 609, que es del gobierno de Macri, 1 de septiembre del 2019, impone una obligación. Dice que el Banco Central dirá las condiciones en que los particulares, empresas jurídicas y personas humanas, podrán negociar o comprar divisas en el mercado oficial de cambio. Por eso ustedes ven que todas estas comunicaciones, tanto las 7001, que son las que vamos a hablar, 7001, 7030 y 7042, establecen que el Banco Central solicita o pide que se le solicite al Banco Central autorización para negociar en el mercado de cambios para determinadas situaciones. Bueno, es decir, es un mercado absolutamente regulado donde, salvo en circunstancias muy específicas, no se pueden comprar divisas para las necesidades, incluso las importaciones. Acá nosotros hemos hecho un resumen de cuáles son las condiciones que deben cumplirse para poder negociar, comprar divisas en el mercado de cambios, pero hemos titulado la primera filmina, para cualquier pago al exterior, cuáles son las condiciones. Hemos puesto ahí, si ustedes advierten, en el punto A dice al final 7030.1, es decir, eso viene de la 7030.1, de la comunicación Banco Central 7030.1. Básicamente, la más fuerte, la más dura, fue la 7030, donde prácticamente cerró el mercado de cambios y impuso una serie de condiciones. La primera condición es no tener efectivo moneda extranjera, salvo depósitos en bancos locales. Es decir, si una empresa tiene dinero en moneda extranjera declarado en el balance, no lo puede tener si quiere acceder al mercado oficial de cambio. Tiene que depositar ese dinero, no es que lo tiene que eliminar, sino que lo tiene que depositar en un banco local. Es decir, lo saca de la caja y lo mete en un banco. No en la caja de seguridad del banco, sino obviamente en un depósito en cuenta de moneda extranjera. La segunda condición, que fue o impuesta por la 7030, primero por 200, fue impuesta por la 7030, que era no tener ningún activo externo líquido, ni uno. Pero después, por la 7042.2, permite hasta $100.000 en activos externos líquidos. Es decir, una empresa puede tener
Con la 7030 no podía tener ni un activo externo líquido, tenía que o liquidarles o, por ejemplo, comprar activos externos, activos nacionales líquidos como serían bonos externos, que no son activos externos, son bonos del gobierno nacional expresados en moneda extranjera. Entonces, hay una duda sobre si esos $100.000 también, que uno puede tener en activos externos líquidos, también están en la moneda extranjera. No lo dice la 7042, pero habría alguna duda ahí sobre si el efectivo en moneda extranjera que uno tiene puede o no estar incluido dentro de estos $100.000 de activos externos líquidos. En principio no, pero de hecho los dólares son activos externos líquidos que nosotros tenemos en nuestra caja, los dólares en efectivo. Este límite de $100.000 en activos externos tiene unas excepciones, o sea que si uno tiene, por ejemplo, en el exterior, fondos de reserva en garantía para préstamos que le han otorgado y los tiene afuera para pagar esos préstamos, esos fondos de reserva en garantía están exceptuados y por lo tanto pueden ser adicionados a ese límite de $100.000 en activos externos líquidos. Después, también están exceptuados de esos 100.000, por lo tanto pueden ser adicionados, en total, pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de cambios. Es decir, si yo tengo un dinero que lo tengo en el exterior y voy a pagar voy a pagar una operación que yo podría haber entrado al mercado oficial de cambio y lo tengo afuera y pago, está exceptuado de ese límite de 100.000. Bueno, después esto que lo hemos aclarado, transferidos a favor del cliente a una cuenta de corresponsabilidad en una entidad local. Si un dinero está en el exterior, pero ha sido transferido a una cuenta de corresponsabilidad de un banco local para esa empresa, entonces no es activo externo. Pero bueno, está mencionado como activo externo en la 7042. Después, también esto es lógico, hay muchas empresas que tienen en el exterior cuentas recaudadoras de exportaciones, por lo tanto, los cobros de exportaciones que están en el exterior, que todavía no les ha vencido el plazo de 5 días hábiles en el momento de la recepción para negociarlo y traerlo en el mercado oficial de cambio, ese dinero por ese tiempo, 5 días hábiles, pueden mantenerse en el exterior excluidos de esos $100.000 que es el límite máximo. Y después, enajenación de activos financieros no producidos. Por ejemplo, bueno, pases de jugadores antes de los 5 días, porque es la obligación que tienen de ingresar esos ingresos. Tienen la obligación de ingresar esos ingresos, pero estamos dentro del plazo de 5 días. Bueno, en ese momento en que se ingresa al mercado oficial de cambio para hacer cualquier operación, en ese momento entonces puede sumarse a los $100.000 de activos externos líquidos máximos esa enajenación. Se pueden sumar o no, si uno tiene $3.000 en el exterior, bueno, 3.000 más este monto. Adelante, Sergio. La otra, ahí está. Bueno, este punto C es un punto complicado, a mi criterio. En la 7030.1b se lee esto. El exportador debe, el que entra en el mercado oficial de cambio para hacer un pago de importación, una comisión, lo que fuere, un pago de un préstamo financiero, lo que fuere, tiene que tomar el compromiso de liquidar en el mercado oficial de cambios. Y dice, en estos términos, se compromete a liquidar en el mercado de cambios, dentro de los 5 días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos que reciba en el exterior, originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, en el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido
o el préstamo otorgado con posterioridad al 28 de mayo del 2020. Nosotros hemos aclarado ahí, está puesto en la filmina, un requiem para el contado con liqui y el mercado electrónico. Bueno, es decir, el dólar bolsa está con una muerte anunciada. ¿Por qué? No todo, ya vamos a explicar esto. En realidad lo que se está haciendo es impedir que las empresas que entran en el mercado oficial de cambios tengan dinero en el exterior que haya sido negociado en el contado con liqui. Pero este punto B está diciendo, si ingresaste en el mercado del contado con liqui, no vas a poder negociar en el mercado oficial de cambio. Y fíjense lo que puede suceder, siguiendo este punto B. Si una empresa al día de hoy, 18 de junio, compra dólares por el mercado bursátil, los tiene en el exterior, cuando esos dólares después los quiera reingresar, los va a reingresar en el mercado oficial de cambio, los debe ingresar porque ha tomado el compromiso de ingresar por el mercado oficial de cambio los dólares que después cuando reingresan y que hayan sido enviados a partir de ahora, 28 de mayo, no, bueno, 29 de mayo, se va a producir que va a tener que ingresarlos oficialmente, obligatoriamente en el mercado oficial de cambio. Es decir, ¿quién va a mandar divisas al exterior? Bueno, ahí vamos a tener que va a tener que hacer cada empresa una evaluación, una evaluación privada, recordatorio de este tema. Es decir, si yo tengo 10 millones de dólares en el exterior, ojalá no estuviera, pero bueno, 10 millones de dólares, si los tuviera en el exterior y tengo que pagar $50.000 de un compromiso de importación, acá la solución ¿cuál es? Bueno, si quiero necesariamente entrar al mercado oficial de cambio para pagar esos $50.000 en una importación, tengo que o de hacer desaparecer ese... perdón. No sé, escucho a alguien ahí. Bueno, no sé si están... tengo que esos 10 millones, cambiarlos, traerlos por el contado con liqui. Los puedo traer por el contado con liqui. Traigo esos 10 millones por el contado con liqui, los negocio en el mercado portátil, me hago de los pesos y entonces recién puedo entrar en el mercado oficial de cambio. Y después la otra restricción para cualquier pago al exterior es no haber comprado dólares bolsa 90 días hacia atrás. Hola. Perdón, yo escucho a alguien que no sé si... Escuchamos no bien, haber Carlos. dólares 90 días hacia atrás y no hacerlo en los próximos 90 días, que esa es la restricción del 7042.5 y 7030.1. Adelante, Sergio. Bueno, también en la 7030 hubo una suspensión muy dura del pago de importaciones en algunos casos, que era no tener durante el año 2020 pagos por importaciones superiores a los despachos de importación. Esto ha dado lugar a una serie inmensa de problemas y que se intentó solucionar por la comunicación B12020, que establece un formulario para que las empresas lo completen, se lo entreguen a los bancos y los bancos lo eleven al Banco Central. Es decir, hay circunstancias de muchas formas. Yo no importé nada durante
el 2020, pero hice un pago de importación, un pago anticipado. Bueno, entonces eso no estaría cumpliendo este requisito, que es tener igualdad, o por lo menos igualdad, entre los pagos por importaciones y los despachos por importación. Si yo tengo despachos por importación menores en este periodo, 2020, a los pagos por importaciones que he hecho, no puedo seguir utilizando el mercado oficial de cambio para pagos de importaciones, incluso para comprar otras mercaderías, aunque tenga la CIMI, aunque tenga la licencia automática. Hay algunas excepciones, que en este caso ha sido modificado los pagos anticipados a la vista, si el total, o sea, te ponen una condición, podés pagar hasta $250.000, después se elevó por las 7.042, ahí está puesto, .4, a $1 millón este límite, si el total de las importaciones no regularizadas, es decir, pagos por importaciones anticipados a la vista, que no se hayan regularizado en el plazo desde el 1 de septiembre hasta ahora, de $1 millón. Es decir, las empresas tienen que preocuparse mucho, no sé qué hacen con las empresas grandes, porque a veces los movimientos de exportación de una empresa grande, por supuesto, van a ser, van a tener desde el 1 de septiembre hasta ahora, generalmente tienen más de $1 millón de pagos por importaciones no regularizados por despachos de importación. Pero bueno, para eso está supuestamente la 12020, la comunicación B12020. Otras excepciones a esta suspensión hasta el 30 de junio de pagos de importaciones es el sector público, las empresas públicas y también medicamentos críticos, kits de detección y otros relacionados con la pandemia. Es decir, hay un decreto del Poder Ejecutivo que libera de derechos de importación, tasa estadística, a una serie de productos médicos relacionados con la pandemia, respiradores, barbijos, etc. Y también la importación de productos farmacéuticos, que es el capítulo 30 de la nomenclatura, y de abonos, capítulo 31, o insumos de medicamentos, siempre que hayan sido embarcados desde el 12 de junio, que fue la fecha de esta 7042, o antes, pero que hayan llegado hasta el 11 de junio al país. Bueno, estas excepciones están vinculadas un poco con un problema farmacéutico, que ya me imagino los laboratorios medicinales se lo habían expuesto al gobierno, y también ¿se acuerdan? Hace 2 semanas atrás, 1 semana y media atrás, el viernes de la semana antepasada, las empresas de ventas de abonos y fertilizantes dijeron: nosotros no vamos a vender más mientras esto no se aclare. Es decir, porque estaba la 7030, había salido y no iban a poder hacer pagos de importaciones. Entonces, pagos por importaciones de abonos y fertilizantes, y la cosecha estaba sin plantarse, es decir, tenían que plantarse toda la siembra de invierno, hay que hacerla ahora y se le tienen que poner los fertilizantes. Adelante, Sergio. Bueno, hay otras también restricciones que vienen de distintas comunicaciones anteriores por pagos anticipados de importación. Están puestos ahí las 6903, básicamente. Si tiene demoras en la regularización de los pagos, por más de 270 días en caso de bienes de capital, los 90 días en caso de vinculada, esos no pueden hacer pagos por importación. Después, empresas con no más de 1 año, si usted es una empresa nueva, tiene no más de 1 año, no tiene un límite máximo de $5 millones para hacer pagos de importación. Pagos anticipados. Si tiene condenas o sumarios penales cambiarios por operaciones al 2 de septiembre, hacia atrás 5 años. Bueno, hemos puesto ahí la constitucionalidad, está en veremos esa constitucionalidad, en realidad está en veremos la constitucionalidad de la ley 19359, cuyo artículo 17 establece que si una empresa
a juicio del Banco Central, inspeccionada o sumariada, es decir, solamente con la inspección se le puede negar el acceso al mercado oficial de cambio. Es decir, el Banco Central ingresa en inspección una empresa, aunque no haya iniciado formalmente el sumario, lo tiene que hacer, lo tiene que dar un paso formal el presidente del Banco Central. En ese caso, lo mismo, se le puede negar el acceso al mercado oficial de cambio. Después, esto otra restricción al pago anticipado de importaciones es lo que hemos hablado recién, de los pagos hasta el 30 de junio están limitados. Adelante, Sergio. Bueno, dentro de la 70-30 también se suspendió los pagos de importaciones y también los pagos de endeudamiento financiero que tengan empresas con contrapartes vinculadas del exterior. Es decir, aunque yo tenga una devolución que tengo que hacer a una empresa vinculada que me hizo un préstamo, lo tengo registrado, lo tengo denunciado, bueno, no puedo hacer ese pago hasta el 30 de junio. No sabemos si esto se va a prorrogar o no. Adelante, Sergio. Bueno, el mercado oficial de cambios, de hecho, para comprar divisas es un beneficio. Es decir, es una situación, no es un beneficio, voy a aclarar. No sé cómo ponerlo, que es una forma de conseguir un activo, en este caso pagar al exterior lo que fuere, a un precio más bajo que el que consigo por fuera del mercado. Entonces, como en medio de la pandemia, el Estado Nacional entregó unos beneficios, que son los beneficios del ATP, etcétera, etcétera, que todos ustedes lo conocen. Entonces se le puso como condición a los que tuvieran beneficios por el ATP, ya sea que créditos recibidos a tasa cero, pago del salario complementario recibido por sus empleados, o lo que fuere, se le pusieron algunas restricciones. Una de ellas es no pueden comprar dólar bolsa, como lo hemos visto recién, por la 7001.2. Tampoco, en este caso para personas humanas, pueden comprar los $200 que es el límite para activos por asesoramiento o ayuda familiar. Y después hay algunas otras restricciones para los que recibieron beneficios del ATP no vinculados al mercado cambiario, sino en este caso al mercado financiero, que con la 7027.2 no se puede, las empresas que ingresan al ATP no tienen el beneficio de un interés mínimo en los plazos fijos. Hay una norma, la 7027, que le establece a los bancos la obligación de otorgar a los depositantes de plazo fijo un interés mínimo que está relacionado con las tasas del ELIC. Pero eso, dice, no se le va a otorgar a los que ese beneficio del interés mínimo, sino el interés libremente pactado, que puede ser inferior, no se le va a otorgar a los que toman beneficio del ATP. Igualmente, a los que toman créditos a tasa cero, recuerden los monotributistas, no podrán comprar dólar bolsa ni atesorar, es decir, los $200 que hemos hablado. Adelante, Sergio. Bueno, y el Estado Nacional tiene una predilección por limitar el dólar bolsa. Lo quieren hacer bolsa al dólar bolsa, disculpen el juego de palabras. Por eso entonces los que compran dólar bolsa no pueden pedir beneficio del ATP, eso lo hemos visto, 90 días antes, 90 días después, y acá está imposibilidad de comprar divisa para cualquier operación, 90 días hacia atrás, desde el 1 de mayo en realidad, y 90 días hacia adelante, todo esto por la 7030/4. Adelante. Bueno, estamos tratando de ir rápido para que hayan preguntas. En realidad esto es un poco algunas conclusiones, si puede llamarse conclusión. Hemos puesto Rastrillo gana la banca, ¿cierto?
Estado está pasando el rastrillo, de modo que o los particulares hacen una evaluación privada, eso dijimos, de los que tienen 10 millones y quieren pagar $50.000 de importaciones, bueno, van a decir, no ingreso 10 millones, directamente pago la importación desde el exterior y en vez de tener 10 millones en el exterior, voy a tener 9.950.000. Porque estos 50.000 que estaban acá, en vez de usar el mercado oficial, los pago directamente de afuera y sigo manejando mi empresa excluida del mercado oficial. Si yo quiero entrar al mercado oficial, voy a tener que, o como hemos puesto acá, habrá que desaparecer en el sentido correcto, legal, legítimo de la palabra, no estoy diciendo nada incorrecto, ¿cierto? Hacerlo salir del mercado de mi patrimonio, hacer salir esos activos externos líquidos, de alguna forma, o los traigo al exterior, los cambio por el mercado bolsa, ¿cierto? Por el mercado bursátil, me hago de los pesos y recién voy a comprar por el mercado oficial de cambio, o pago por el mercado con dólares bolsa que tengo en el exterior, pago las obligaciones que tenga. Es una evaluación privada entre 50.000 y 1 millón. Si está la vuelta al revés, bueno, por supuesto, elimino los $50.000 en el exterior y pago los 10 millones que tengo que pagar por el mercado oficial. Hemos puesto acá, quienes tienen efectivo, moneda extranjera o bienes líquidos en el exterior, no pueden comprar divisas en el mercado oficial hasta que esos activos desaparezcan del patrimonio de la empresa. Bueno, acá también esto lo he puesto para seguir operando en el mercado oficial, habrá que pagar obligaciones con el exterior con esos bienes externos líquidos. Yo no puedo traer los dólares del exterior, por ejemplo, si tuviera 10 millones de dólares del exterior, traigo los 10 millones de dólares, los pongo en un banco local y quiero pagar al exterior, no existe la posibilidad reglamentaria de que si no puedo pagar importaciones, por ejemplo, porque mi saldo de pagos de importaciones en el 2020 es mayor que las importaciones aduaneras que haya hecho en el 2020, no voy a pagar en el exterior. No voy a poder pagar al exterior libremente las importaciones. Es decir, tengo que ajustarme a lo que me permiten pagar la importación. Entonces, las empresas se encuentran con un dilema. O pagan en el exterior libremente y lo dejan cancelado. Por supuesto, correspondería por lo menos informar en el CEPAINPO que eso se ha pagado en el exterior. Y no tener estas restricciones de que hasta el 30 de junio lo pueden hacer, o, ingresan ese dinero y acá se aguantan con lo que el Banco Central les permite o les autorice con los formularios de la comunicación B12020, que son esos permisos al Banco Central para distintas operaciones. Adelante, Sergio. Bueno, la obligación de ingresar en el mercado oficial, esta que hemos hablado del punto B, que sería por lo menos la limitación fuertemente para las empresas que quieren entrar por el mercado oficial de cambio, prácticamente el mercado del contado con líquido o el mercado bursátil les ha quedado limitado, porque apareció esta limitación del punto B de la 7030.1, que es que, bueno, todo lo que es ingresado, todo el dinero que ellos hayan formado en el exterior desde el 29 de mayo, cuando reingrese, tendrá que ser por el mercado oficial de cambio, si es que quieren seguir por el mercado oficial de cambio. Hemos puesto esto en el título hipoteca futuro, porque si la empresa queda con 0 activos externos, solo podrá operar cuando, cómo y cuánto le autorice el Banco Central. En términos comerciales,
es prácticamente un default técnico-privado declarado oficialmente, ¿cierto?, por el Banco Central. Y ahora quedo abierto a las preguntas. Muy bien, Carlos. Acá hemos empezado a recibir algunas consultas. Primero están agradeciendo por la claridad